Un millonario detestaba ser tocado, pero cuando una madre soltera embarazada ajustó su corbata, se enamoró perdidamente. Secretos salieron a la luz y sus vidas cambiaron para siempre. Una historia que tocará tu corazón. Suscríbete al canal, deja tu me gusta y comenta desde dónde estás viendo. El ascensor del edificio Platinum Tower subía silenciosamente por los 42 pisos de la torre comercial más exclusiva del Paseo de la Castellana. Las paredes espejadas reflejaban infinitamente la figura impecable de Alejandro Torres, CEO de Torres Inmobiliarias, mientras ajustaba el puño de su camisa italiana por tercera vez en 2 minutos. A sus 35 años, Alejandro había construido uno de los mayores imperios inmobiliarios del país. Pero en ese momento, algo tan simple como una corbata torcida lo incomodaba de forma desproporcionada. El sonido metálico de la apertura de las puertas en el 28º piso rompió el silencio. Alejandro ni levantó la vista cuando una figura femenina entró, empujando un carrito de limpieza con movimientos cuidadosos. Estaba acostumbrado a ignorar la existencia de los empleados de mantenimiento. Para él eran solo parte de la maquinaria invisible que mantenía su mundo funcionando a la perfección. «Buenas noches, doctor», murmuró una voz suave, cargada de un acento madrileño casi imperceptible. Alejandro hizo un gesto seco con la cabeza, los ojos fijos en los números que cambiaban en el panel. 29, 30, 31. Pero algo lo incomodaba. Su corbata Loewe azul marino, que había costado más que el salario mensual de la mayoría de las personas, estaba visiblemente torcida en el reflejo del espejo. Ese detalle lo irritaba profundamente. Alejandro Torres no toleraba imperfecciones, especialmente en sí mismo. «Con permiso, doctor», dijo la voz nuevamente, esta vez más cerca. Cuando Alejandro finalmente levantó la vista, vio en el reflejo del espejo a una joven de aproximadamente 28 años, usando el uniforme azul claro de la empresa de limpieza. Su cabello castaño estaba recogido en un moño sencillo, y a pesar de la ropa holgada del trabajo, era imposible no notar que estaba embarazada, probablemente de unos 5 meses. Pero lo que más llamó su atención fueron sus ojos, grandes, expresivos, de un castaño dorado que parecía cargar una sabiduría silenciosa. «Tu corbata está torcida», dijo ella con naturalidad, como si conociera a Alejandro desde hace años. «¿Puedo ayudar?» Por un momento, Alejandro quedó completamente paralizado. Hacía más de 15 años que nadie se atrevía a tocarlo sin permiso. Desde los tiempos difíciles de su infancia, cuando el toque significaba solo dolor y humillación, había construido una barrera invisible a su alrededor. Secretarias mantenían una distancia respetuosa, socios de negocios saludaban con gestos cordiales y hasta las mujeres con las que ocasionalmente se relacionaba sabían que había límites infranqueables. Pero algo en la serenidad de esa mujer lo desarma completamente. «Yo... sí», logró susurrar, su voz sonando extraña a sus propios oídos. Ella se acercó con movimientos delicados, como quien se aproxima a un animal asustado. Sus manos pequeñas y callosas por el trabajo tocaron suavemente la seda de la corbata, ajustándola con precisión. Alejandro sintió el perfume sutil que ella usaba. No era un perfume caro, sino el olor reconfortante de jabón de manzanilla, que lo transportó instantáneamente a algún lugar seguro en su memoria. «Así queda perfecto», dijo ella, dando un paso atrás y admirando el resultado con una sonrisa tímida. «Mi abuela siempre decía que un hombre bien vestido conquista el mundo, pero un hombre bien cuidado conquista los corazones». Los ojos de ambos se encontraron en el reflejo del espejo, y durante unos segundos que parecieron una eternidad, Alejandro olvidó respirar.
Había algo en esa mirada que lo tocaba de una forma que no podía nombrar. No era deseo, no era interés, era algo mucho más profundo y aterrador. Era reconocimiento. El ding del ascensor anunciando la llegada al 38º piso rompió el encanto. Alejandro parpadeó varias veces, como quien despierta de un sueño. «Gracias», murmuró, su voz aún cargada de una vulnerabilidad que lo sorprendió. «De nada, doctor. Que tenga una buena noche», respondió ella, empujando el carrito fuera del ascensor. Cuando las puertas se cerraron nuevamente, Alejandro permaneció inmóvil, observando su reflejo en el espejo. La corbata estaba perfecta, pero no podía dejar de pasar la mano por el lugar donde ella había tocado. Su piel aún hormigueaba con la memoria del contacto delicado, y por primera vez en años no sintió repulsión o pánico. El ascensor continuó su ascenso hasta el 42º piso, donde se encontraba su oficina. Pero Alejandro apenas notó cuando llegó. Su mente estaba completamente ocupada con esos ojos castaño dorados y con la sensación inexplicable de que algo fundamental había cambiado en su vida. Al entrar en la oficina, un espacio minimalista de 200 metros cuadrados, con vista panorámica a toda la ciudad de Madrid, Alejandro fue directamente hacia la ventana. Allí abajo, el tráfico hervía en las avenidas iluminadas, millones de personas corriendo tras sus sueños en la jungla de concreto, pero no podía pensar en nada más que en esa mujer. ¿Quién era ella? Cómo una simple limpiadora había logrado hacer algo que ni los mejores psiquiatras de Madrid habían conseguido. Cómo había roto una barrera que él había tardado décadas en construir. Alejandro tocó nuevamente la corbata, reviviendo mentalmente cada segundo de ese encuentro. El olor de manzanilla aún parecía flotar a su alrededor, despertando una nostalgia dulce y melancólica que no sentía desde la infancia. Por primera vez en 15 años, Alejandro Torres durmió esa noche soñando con el toque de otra persona. No una pesadilla, sino algo que se acercaba peligrosamente a un sueño. Lo que no sabía era que, muchos pisos abajo, una joven llamada Laura Martínez terminaba su turno de trabajo pensando en el hombre más poderoso del edificio, preguntándose por qué sus ojos llevaban una tristeza tan profunda que podía competir con la suya propia. Y así comenzó una historia que cambiaría para siempre dos vidas aparentemente incompatibles, unidas por un momento de vulnerabilidad compartida entre los espejos de un ascensor, en el corazón palpitante de Madrid. Laura Martínez ajustó la bolsa en su hombro mientras esperaba el ascensor en la planta baja del edificio Torres de Oro. Eran exactamente las 10 de la noche, el inicio de otro turno nocturno de limpieza que se extendería hasta las 6 de la mañana. Hacía 3 meses que trabajaba allí, desde que descubrió su embarazo, y el padre del bebé simplemente desapareció de su vida, llevándose no solo sus promesas de matrimonio, sino también una cantidad considerable de sus ahorros. El uniforme azul claro ya le quedaba ajustado en la zona del vientre. Con casi 6 meses de gestación, Laura sabía que pronto tendría que contarle a la supervisora sobre su condición, algo que la aterrorizaba, ya que necesitaba desesperadamente ese empleo. El salario de 1.200 euros, aunque modesto, era lo que mantenía su pequeño apartamento de una habitación en Malasaña y pagaba las consultas prenatales en el centro de salud. «Buenas noches, Laura», saludó doña Concepción, la supervisora de limpieza, una mujer de 50 años, con el cabello canoso, siempre recogido en un moño rígido. «Hoy te quedarás con los pisos ejecutivos, desde el 35º hacia arriba». Laura sintió que su corazón se aceleraba. En los últimos 3 días, desde el incidente con la corbata, había evitado cuidadosamente los horarios en los que podría cruzarse con ese hombre misterioso. No porque le tuviera miedo. Laura Martínez no le tenía miedo a nadie,
sino porque algo en ese encuentro la había perturbado de una manera que no podía explicar. El ascensor llegó vacío y Laura entró empujando su carrito. Mientras subía, no podía dejar de pensar en aquellos ojos oscuros que había visto en el espejo. Había algo familiar en ellos, una vulnerabilidad escondida que le recordaba sus propios ojos cuando se miraba en el pequeño y agrietado espejo del baño de su apartamento. 35º piso. Las puertas se abrieron, revelando un pasillo con alfombra gris y paredes de vidrio que ofrecían una vista deslumbrante de la ciudad. Laura comenzó a trabajar metódicamente, vaciando papeleras y limpiando las mesas de las oficinas. Era un trabajo solitario, pero ella prefería así. Durante el día, esas oficinas bullían con ejecutivos importantes discutiendo negocios que movían millones de euros. Por la noche, solo quedaba ella y el silencio. Fue cuando llegó al 38º piso que escuchó el sonido familiar del ascensor llegando. Laura miró el reloj. 11:15. ¿Quién trabajaría hasta tan tarde? La respuesta llegó cuando las puertas se abrieron y Alejandro Torres salió, hablando por teléfono en un tono bajo, pero claramente irritado. No, Yamamoto, no acepto esta propuesta ridícula. Si quieren el terreno de la Villa Olímpica, tendrán que pagar el precio justo, decía, caminando hacia la oficina principal, sin notar la presencia de Laura. Ella intentó hacerse invisible, continuando a limpiar una mesa cercana, pero no pudo evitar observarlo discretamente. Usando un traje antracita que probablemente costaba más que su salario anual, Alejandro emanaba una autoridad natural. Pero había algo diferente en él esa noche. Una tensión en los hombros, una rigidez en la postura que sugería que ni todo el dinero del mundo podía comprar paz mental. «Escucha bien», continuó la conversación telefónica, su voz volviéndose más dura. 20 años construyendo esta empresa no fue para aceptar migajas de especuladores incompetentes. O ellos pagan los 150 millones que estoy pidiendo, o pueden buscar otro vendedor. Laura no pudo evitar fruncir el ceño. 150 millones de euros. Era una suma tan astronómica que su mente ni siquiera podía procesarla completamente. Pensó en cuántas familias podrían vivir cómodamente durante generaciones enteras con esa cantidad. Alejandro colgó el teléfono bruscamente y se dirigió al ascensor, pero se detuvo abruptamente al darse cuenta de la presencia de Laura. Sus ojos se encontraron, y una vez más esa extraña electricidad llenó el aire entre ellos. «Buenas noches», dijo, su voz mucho más suave de lo que había sido durante la llamada. «Buenas noches, doctor», respondió Laura, notando cómo él instintivamente llevó la mano a la corbata, que esta vez estaba perfectamente alineada. Alejandro permaneció parado por unos segundos, como si quisiera decir algo pero no supiera exactamente qué. Laura continuó su trabajo, pero podía sentir el peso de su mirada sobre ella. «¿Tú trabajas aquí desde hace mucho tiempo?», preguntó finalmente, una pregunta que sonó extrañamente íntima viniendo de alguien en su posición. Laura levantó la vista, sorprendida por la pregunta. «3 meses, doctor». «¿Y te gusta el trabajo?». Era una pregunta extraña, especialmente viniendo de alguien que probablemente nunca se había preocupado por la satisfacción profesional de los empleados subcontratados. Laura estudió su rostro, buscando señales de sarcasmo o condescendencia, pero encontró solo curiosidad genuina. «Es un trabajo honesto», respondió diplomáticamente, «y lo necesito». Alejandro asintió lentamente, como si esa respuesta simple llevara un peso mucho mayor. «Claro, todos necesitamos trabajo». El ascensor llegó en ese momento, rompiendo la tensión del diálogo. Alejandro entró, pero sostuvo la puerta por un momento. «Que tengas una buena noche. Perdona, no sé tu nombre».
Laura, respondió ella, sintiendo una extraña calidez en el pecho al ver la sonrisa casi imperceptible que cruzó su rostro. Laura, repitió él, como si estuviera probando cómo sonaba el nombre en su voz. Que tengas una buena noche, Laura. Cuando las puertas se cerraron, Laura permaneció inmóvil por un largo momento. Había algo profundamente perturbador en ese hombre. No perturbador en el sentido peligroso, sino perturbador en el sentido de que despertaba sentimientos que ella había enterrado desde que fue abandonada embarazada. Sacudió la cabeza, tratando de deshacerse de esos pensamientos. Laura Martínez no podía permitirse fantasear con hombres ricos y poderosos. Tenía un bebé en camino, cuentas que pagar y un futuro incierto por delante. No había espacio en su vida para complicaciones románticas, especialmente involucrando a alguien que claramente vivía en un mundo completamente diferente al suyo. Pero mientras continuaba su limpieza esa noche, Laura no pudo dejar de pensar en la forma en que Alejandro había pronunciado su nombre, como si cada sílaba fuera preciosa. Y por primera vez en meses, ella se sorprendió sonriendo mientras trabajaba. El suave aroma de manzanilla de su jabón mezclándose con el aire acondicionado de la oficina, creando una atmósfera que, por unos instantes, parecía casi acogedora. Lo que ninguno de los dos sabía es que ese sería solo el primero de muchos encuentros casuales que lentamente comenzarían a romper las defensas cuidadosamente construidas de ambos. Durante las 2 semanas siguientes, Alejandro desarrolló un ritual que jamás admitiría a nadie. Todos los días, antes de salir de la oficina, deliberadamente desajustaba su corbata. No mucho, solo lo suficiente para justificar un ajuste. Y todas las noches, puntualmente a las 23:15, tomaba el ascensor sabiendo exactamente en qué piso encontraría a Laura. Era patético, lo sabía. Alejandro Torres, uno de los empresarios más respetados y temidos de Madrid, manipulando encuentros casuales como un adolescente enamorado. Pero había algo en esos breves momentos que se había vuelto más adictivo que cualquier droga. La sensación de normalidad, de conexión humana genuina que no experimentaba desde hacía años. En aquel jueves de marzo, el ritual se repitió. Alejandro entró en el ascensor del 38º piso, fingiendo sorpresa cuando Laura subió en el 35º con su carrito de limpieza. «Buenas noches», saludó, como siempre, con esa voz suave que llevaba un ligero acento del interior de Castilla. «Buenas noches, Laura», respondió él, notando cómo ella siempre mostraba una pequeña sorpresa cuando él usaba su nombre. Probablemente estaba acostumbrada a ser invisible para personas como él. El silencio cómodo se instaló entre ellos, roto solo por el suave sonido del ascensor subiendo. Alejandro observó discretamente su reflejo en el espejo. La barriga estaba más evidente ahora. Debía estar de unos 6 meses y medio. El uniforme de la empresa de limpieza, aunque bien cuidado, estaba visiblemente ajustado. Se preguntó si ella podría permitirse comprar ropa nueva para el embarazo. «Tu corbata está un poco torcida hoy», comentó Laura casualmente, pero había un brillo divertido en sus ojos que sugería que tal vez no era tan ingenua como parecía. «Ah, sí», Alejandro fingió sorpresa mirando en el espejo. «Debe ser el estrés del día, reuniones complicadas». Laura se acercó con la misma delicadeza de siempre, sus manos tocando la seda italiana de la corbata Loewe. Esta vez, Alejandro prestó atención a cada detalle, las pequeñas cicatrices en sus manos, probablemente de años de trabajo manual, la forma en que contenía la respiración durante el ajuste, concentrada en hacer todo perfectamente. «Listo», dijo, dando un paso atrás. «Ahora estás presentable para conquistar el mundo». «Y los corazones»,
se escuchó preguntando Alejandro antes de poder contenerse, recordando el dicho de su abuela. Laura lo miró sorprendida, y por un momento vio algo que parecía vulnerabilidad cruzar su rostro. Los corazones son más complicados, doctor. No basta con estar bien vestido para conquistarlos. ¿Qué se necesita entonces? La pregunta salió más seria de lo que él pretendía. Laura permaneció en silencio por un largo momento, sus ojos marrón dorado estudiando su rostro a través del reflejo del espejo. Honestidad, dijo finalmente, y coraje para ser vulnerable, dos cosas que el dinero no compra. La profundidad de la respuesta lo tomó desprevenido. Esperaba alguna frase hecha, un cliché sobre el amor verdadero, pero Laura había tocado algo mucho más profundo, las dos cosas que Alejandro tenía más dificultad para demostrar. El ascensor llegó al 42º piso, pero por primera vez Alejandro no salió inmediatamente. «Laura», dijo, girándose para mirarla directamente en lugar de a través del espejo. «¿Puedo hacerte una pregunta personal?» Ella dudó, sus manos moviéndose instintivamente para proteger su barriga. «Depende de la pregunta. ¿Estás sola? Quiero decir, el padre del bebé». El rostro de Laura se endureció instantáneamente. «Eso no es de tu incumbencia, doctor». «Tienes razón», dijo Alejandro rápidamente, dándose cuenta de que había cruzado una línea. «Lo siento, no debí haber preguntado». Laura lo observó durante algunos segundos, y Alejandro pudo ver una batalla interna ocurriendo detrás de esos ojos expresivos. Finalmente, suspiró. «Él me abandonó cuando descubrió que estaba embarazada», dijo, su voz cargada de un dolor que claramente intentaba mantener bajo control. Dijo que no estaba listo para ser padre, que tenía sueños más grandes que una familia. La rabia que Alejandro sintió en ese momento lo sorprendió por su intensidad. ¿Cómo alguien podía abandonar a una mujer como Laura? ¿Cómo alguien podía ser tan cobarde? «Lo siento», dijo, y realmente lo sentía. «Cualquier hombre que te abandone es un idiota». Laura rió, pero fue un sonido sin humor. «Los hombres poderosos suelen hacer eso, doctor. Prometen el mundo cuando quieren algo, pero desaparecen cuando aparecen las responsabilidades». La frase golpeó a Alejandro como un puñetazo en el estómago. Ella no estaba hablando solo de su ex. Había una acusación sutil allí, un recordatorio de que él representaba exactamente el tipo de hombre que había lastimado a Laura. «No todos los hombres son así», dijo en voz baja. «¿No?» Laura lo miró directamente. «¿Y tú, doctor? ¿Alguna vez has huido de alguna responsabilidad? ¿Alguna vez has prometido algo que no cumpliste?» La pregunta era un desafío directo, y Alejandro sabía que su respuesta podría definir todo entre ellos. Pensó en todas las mujeres que había mantenido a distancia, en todas las relaciones que había sabotado antes de que se volvieran demasiado serias, en todas las veces que había elegido el control en lugar de la vulnerabilidad. «Sí», admitió su honestidad, sorprendiendo incluso a sí mismo. «He huido muchas veces». Laura parpadeó, claramente no esperando una respuesta tan directa. «Al menos eres honesto». «¿Ves?», dijo Alejandro con una sonrisa triste. «Quizás estoy aprendiendo algo sobre conquistar corazones». El momento fue interrumpido por el sonido del ascensor abriéndose nuevamente. Alguien había llamado desde otro piso. Laura empujó rápidamente el carrito hacia afuera. «Buenas noches, doctor», dijo, pero esta vez había algo diferente en su voz, una suavidad que no estaba allí antes. «Buenas noches, Laura, y gracias». «¿Por qué?» «Por hacerme recordar que no todo en la vida se puede controlar». Cuando las puertas se cerraron, Alejandro se quedó solo, pero por primera vez en años no se sentía solitario.
Laura había plantado una semilla de algo que no sentía desde hacía mucho tiempo: esperanza. Esperanza de que tal vez pudiera ser un hombre mejor, de que tal vez no era demasiado tarde para aprender a amar sin miedo. Y esa noche, mientras finalizaba informes en su oficina, Alejandro se sorprendió pensando no en conquistas empresariales o negocios millonarios, sino en cómo hacer que una mujer embarazada y herida creyera que no todos los hombres poderosos eran iguales. El mes de marzo llegó a Madrid con sus características lluvias torrenciales que transformaban la ciudad en un caos acuático. En ese jueves, específicamente, la tormenta que se abatió sobre la capital española fue una de las más intensas del año. Laura miraba por la ventana del autobús mientras regresaba a casa después de sus clases matutinas de enfermería en la Universidad San Judas, en el barrio de Usera. La lluvia golpeaba con violencia contra el cristal y el tráfico estaba completamente parado en la M30. A los 7 meses de embarazo, Laura sentía el peso extra en cada movimiento. El bebé estaba especialmente activo ese día, pateando sus costillas de forma insistente, como si también estuviera incomodado con el tiempo cerrado. Ajustó la bolsa en su regazo, protegiendo los libros de anatomía que había tomado prestados de la biblioteca de la universidad. No podía permitirse perder esas referencias valiosas. «Señora, el tráfico está parado desde hace 20 minutos», informó el conductor del autobús, claramente irritado. «Se ha inundado todo adelante. Va a tardar». Laura miró el reloj. 16 horas y 40 minutos. Si el autobús no se movía pronto, llegaría tarde al trabajo, y doña Conceizón ya había dejado claro que la tolerancia cero con retrasos era política de la empresa. No podía correr ese riesgo. No ahora, cuando cada día de trabajo era crucial para juntar dinero para el parto y los primeros meses del bebé. 2 horas después, cuando finalmente llegó al apartamento en Malasaña, Laura estaba exhausta. El pequeño inmueble de una habitación, aunque modesto, estaba mantenido impecablemente limpio. Las paredes blancas estaban decoradas solo con algunas fotos de la familia en Pasos, su ciudad natal en Minas Gerais, y un pequeño crucifijo que había pertenecido a su abuela. La cuna que había comprado de segunda mano aún estaba desmontada en un rincón, esperando a que encontrara el valor para montarla. Laura tomó una ducha rápida, comió una manzana con 2 rebanadas de pan, lo que quedaba en el ajustado presupuesto de la semana, y se preparó para otra noche de trabajo. El uniforme de la empresa de limpieza estaba quedando crítico, estirándose peligrosamente sobre su barriga. Hizo una anotación mental para pedir un tamaño mayor a doña Conceizón, aunque temía que eso acelerara el momento en que tendría que revelar oficialmente el embarazo. A las 21 horas, Laura estaba en la parada de autobús cuando se dio cuenta de que la lluvia había vuelto con fuerza total. Ya no era la lluvia persistente de la tarde. Ahora eran verdaderas cortinas de agua que caían del oscuro cielo de marzo. La parada de autobús no ofrecía protección adecuada y en pocos minutos estaba empapada. Cuando el autobús finalmente llegó, estaba abarrotado. Laura consiguió un lugar de pie, agarrándose firmemente del pasamanos, mientras sentía al bebé protestar contra los baches del viaje. A cada frenazo brusco, un dolor agudo atravesaba su espalda, irradiando hacia las piernas. Llegó al edificio Torres de Oro a las 22 horas y 15 minutos tarde. Doña Conceizón la esperaba en el vestíbulo principal, con los brazos cruzados y una expresión severa en el rostro. «Laura Martínez», dijo, su voz resonando en el mármol pulido del lobby. «Segundo retraso este mes». «Lo siento, doña Conceizón», dijo Laura, tratando de controlar la respiración. El tráfico estaba imposible por la lluvia y...
No quiero saber excusas, la interrumpió doña Conceição. Sabes muy bien que la puntualidad es fundamental en este trabajo. Los clientes pagan por un servicio de excelencia, y eso incluye empleados que llegan a tiempo. Laura asintió, mordiendo su lengua para no responder, que los clientes probablemente ni sabían de su existencia. No se repetirá. Espero que no. Hoy serás responsable de los pisos más altos, desde el 40º piso hacia arriba. Y quiero todo impecable. Hay una reunión importante mañana temprano. Mientras subía en el ascensor, Laura sintió una mezcla extraña de alivio y nerviosismo. Sabía que habría oportunidades de encontrar a Alejandro, y a pesar de todos sus esfuerzos por mantener una distancia emocional, había comenzado a esperar esos encuentros con una anticipación que la asustaba. Eran exactamente 23 horas y 15 minutos cuando escuchó el sonido familiar del ascensor llegando al 42º piso. Las puertas se abrieron revelando a Alejandro, pero esta vez había algo diferente en él. Parecía tenso, preocupado, y llevaba un maletín de cuero que claramente estaba pesado. Laura la saludó, pero su sonrisa habitual estaba ausente. «Estás mojada». Laura miró hacia abajo y se dio cuenta de que, a pesar de haber intentado secarse, su uniforme aún estaba visiblemente húmedo. Algunos mechones de cabello se habían escapado del moño y se pegaban a su rostro. «La lluvia estaba muy fuerte», explicó, tratando de arreglarse el cabello. «Tuve que esperar mucho tiempo en la parada». Alejandro la observó por un momento y Laura vio algo que parecía genuina preocupación en sus ojos oscuros. «¿Viniste en autobús, en esta tormenta?» «Como siempre», respondió Laura, con una simplicidad que no pretendía sonar como una reprimenda, pero que claramente impactó a Alejandro. «Es peligroso», dijo, su voz cargada de una preocupación que la sorprendió. «Especialmente en tu condición». Laura instintivamente llevó la mano a su barriga. «Estoy acostumbrada. No tengo muchas opciones». El silencio que siguió estaba cargado de tensión. Alejandro parecía estar librando una batalla interna, y Laura pudo ver el momento exacto en que tomó una decisión. «Laura», dijo finalmente, «¿puedo ofrecerte un aventón a casa hoy?» La pregunta la tomó completamente desprevenida. «Yo no sé si es apropiado». «¿Por qué no lo sería? Es solo un aventón en una noche de tormenta». Laura dudó. Sabía que aceptar esa oferta significaría cruzar una línea, salir de la seguridad de su invisibilidad y entrar en un territorio peligroso y desconocido. Pero el bebé había dado una patada particularmente fuerte, recordándole que no estaba solo cuidando de sí misma. «Está bien», dijo finalmente. «Gracias». La sonrisa que iluminó el rostro de Alejandro fue como el sol emergiendo de las nubes de la tormenta, y en ese momento Laura supo que su vida estaba a punto de volverse mucho más complicada y quizás, por primera vez en meses, mucho más interesante. «Termina tu trabajo», dijo Alejandro suavemente. «Te espero». Y por primera vez desde que llegó a Madrid, Laura Martínez se sintió protegida. Alejandro esperó en el vestíbulo principal del edificio Torres de Oro durante casi 2 horas, fingiendo revisar contratos en su tableta mientras observaba discretamente a Laura terminar su turno de trabajo. El mármol italiano del piso reflejaba las luces suaves de la recepción, creando una atmósfera casi íntima en el espacio normalmente concurrido que ahora estaba desierto. A las 2 de la mañana, Laura finalmente bajó con su uniforme cambiado por una blusa simple azul claro y unos jeans que apenas cerraban sobre su barriga de 7 meses. Llevaba una bolsa de tela desgastada y una expresión de incertidumbre que hizo que el corazón de Alejandro se apretara. «¿Estás segura de que no será una molestia?», preguntó, dudosa. «Para nada»,
respondió Alejandro, guardando la tableta. Mi coche está en el garaje. Bajaron juntos al sótano, donde estaba el garaje privado de los ejecutivos. Laura no pudo disimular su asombro cuando Alejandro se detuvo frente a un Mercedes-Benz clase S negro, reluciente bajo las luces fluorescentes. El coche probablemente costaba más de $500,000. «Es bonito», comentó diplomáticamente mientras Alejandro abría la puerta del pasajero para ella. «Es solo un coche», dijo, pero había una nota de autodepreciación en su voz, como si de repente se sintiera avergonzado de su propia riqueza. Laura entró con cuidado, acomodándose en el asiento de cuero beige, que era más cómodo que cualquier mueble en su apartamento. El interior olía a cuero nuevo y a una fragancia masculina sutil que reconoció como el perfume de Alejandro. «¿Dónde vives?», preguntó Alejandro mientras ajustaba los espejos. «Malasaña, calle de la Armonía, cerca del metro». Alejandro conocía bien la región. Un barrio bohemio de clase media, lleno de bares, galerías de arte y apartamentos pequeños. Era el tipo de lugar donde jóvenes profesionales comenzaban sus vidas en Madrid, lejos del lujo del Paseo de la Castellana, donde él había construido su imperio. Mientras salían del garaje, la lluvia continuaba implacable. Las calles estaban prácticamente desiertas, solo algunos taxis y coches de aplicaciones cortando la madrugada empapada. El sonido de la lluvia en el techo del coche creaba una atmósfera íntima que hizo que Laura se sintiera extrañamente vulnerable. «Puedes encender la radio si quieres», ofreció Alejandro, pero Laura sacudió la cabeza. «Está bien así». El silencio cómodo se extendió por algunas calles, roto solo por el sonido rítmico de los limpiaparabrisas. Laura observaba la ciudad pasar por la ventana. Madrid de noche tenía una belleza melancólica única, especialmente bajo la lluvia. Las luces de los edificios se reflejaban en los charcos de agua, creando un caleidoscopio urbano que nunca se cansaba de admirar. «Laura», dijo finalmente Alejandro, su voz cuidadosa, «¿puedo preguntar cuánto tiempo llevas en Madrid?» «1 año y medio», respondió. «Vine de Ciudad Real, en el interior de Castilla-La Mancha, para estudiar enfermería». «¿Y tu familia?», Laura dudó. Era una pregunta simple, pero la respuesta era complicada. «Mi madre vive allí todavía. Trabaja como costurera. Mi padre murió cuando tenía 16 años. Accidente laboral en la fábrica». «Lo siento», dijo Alejandro, y había sinceridad genuina en su voz. «Fue hace mucho tiempo», respondió Laura, aunque el dolor aún estaba allí, una cicatriz que nunca había sanado completamente. «Por eso vine a Madrid. Quería tener una profesión, hacer algo con mi vida. Y lo has logrado. Estás estudiando enfermería». «Cuando puedo pagar las mensualidades», dijo Laura con una sonrisa amarga. «No es fácil conciliar estudio, trabajo y...» Tocó su barriga. «Esto». Alejandro sintió una rabia familiar subir en su pecho. No rabia hacia Laura, sino hacia el hombre que la había abandonado. Las circunstancias que forzaban a una mujer inteligente y decidida a trabajar como limpiadora por la noche para pagar sus estudios. «El padre del bebé», comenzó, pero Laura lo interrumpió. «Prefiero no hablar de él». La firmeza en su voz era clara, y Alejandro respetó el límite. Pero su mente estaba trabajando, procesando información, haciendo conexiones. Había algo familiar en su historia, algo que lo incomodaba sin que pudiera identificar exactamente qué. Llegaron a la calle de la Armonía más rápido de lo que Laura esperaba. Malasaña estaba tranquila en la madrugada lluviosa, solo algunos bares aún abiertos para los bohemios nocturnos. Alejandro se detuvo frente a un edificio de 3 pisos, claramente antiguo pero bien conservado. «Es aquí», dijo Laura, haciendo mención de salir del coche. «Laura, espera», dijo Alejandro impulsivamente.
Ella se volvió para mirarlo, y por un momento él se perdió en esos ojos castaños dorados que lo hipnotizaban. Me gustaría hacer esto de nuevo. Dar un aventón, quiero decir, siempre que lo necesites. Laura lo estudió cuidadosamente. ¿Por qué? La pregunta simple lo desarmó completamente. ¿Por qué realmente? Podía inventar excusas sobre responsabilidad social, sobre ayudar a empleados necesitados, pero la verdad era mucho más complicada y aterradora. Porque me siento mejor cuando estoy contigo, admitió, sorprendiéndose a sí mismo con la honestidad. Hace mucho tiempo que no me siento normal. Laura permaneció en silencio por un largo momento, sus dedos jugando nerviosamente con la asa de la bolsa. Doctor Alejandro, dijo finalmente, usando su nombre por primera vez, venimos de mundos muy diferentes. Lo sé, y no puedo darme el lujo de lastimarme de nuevo. No, ahora. Entiendo. ¿De verdad entiendes? Laura lo miró directamente. Porque ya he creído en promesas de hombres ricos antes, y sé cómo termina. La acusación dolió más de lo que Alejandro esperaba, pero sabía que la merecía. Tienes razón en no confiar en mí, dijo en voz baja. Pero tal vez puedas darme una oportunidad para demostrar que no soy como él. Laura abrió la puerta del coche, pero antes de salir, se volvió hacia él una última vez. Gracias por el viaje, doctor Alejandro, y ten cuidado con lo que prometes. Las palabras tienen peso. Alejandro la observó subir las escaleras del edificio hasta que desapareció tras la puerta. Solo entonces se dio cuenta de que estaba conteniendo la respiración. Mientras conducía de regreso a su apartamento, dúplex en Malasaña, una única certeza dominaba sus pensamientos. Laura Martínez se había convertido en mucho más que una distracción ocasional. Se había vuelto esencial, y eso lo aterrorizaba tanto como lo fascinaba. 3 semanas habían pasado desde el viaje en la noche lluviosa, y los encuentros entre Alejandro y Laura se habían convertido en una constante silenciosa. Todas las noches, puntualmente a las 23:15, él estaba en el ascensor, y ella siempre encontraba alguna imperfección en su corbata para ajustar. Conversaciones breves, pero cargadas de una intimidad creciente que asustaba a ambos. En aquel martes de abril, Alejandro estaba en su oficina revisando contratos cuando su asistente personal, Marcos Tanaka, un hombre eficiente de 40 años que trabajaba con él desde hacía una década, tocó la puerta. Alejandro, necesito hablar contigo sobre el proyecto del hospital universitario, dijo Marcos, entrando con una carpeta voluminoso. ¿Cuál es el problema ahora?, suspiró Alejandro, quitándose las gafas de lectura. El proyecto de construcción del nuevo hospital de la Universidad San Judas era complejo, una inversión de 200 millones de euros que consolidaría su empresa como líder en construcciones hospitalarias en el país. En realidad, no es un problema. Es sobre las becas que autorizaste para estudiantes de escasos recursos de la Facultad de Enfermería, explicó Marcos, abriendo la carpeta. Tengo aquí la lista de los beneficiarios de los últimos 2 años. Alejandro frunció el ceño. ¿Qué becas? No recuerdo haber autorizado eso. Claro que lo recuerdas. Dijiste que querías invertir en la formación de profesionales de salud calificados, insistió Marcos mostrando documentos. 15.000 euros al año por estudiante. Tú mismo seleccionaste los criterios: madres solteras, estudiantes del interior, situación financiera comprobablemente difícil. La memoria volvió lentamente. 2 años atrás, durante una crisis de conciencia tras una conversación particularmente difícil con su terapeuta sobre responsabilidad social, Alejandro había creado un fondo de becas, pero había delegado toda la administración a Marcos y prácticamente olvidado el proyecto. Ah, sí, dijo fingiendo recordar. ¿Cómo va el programa?
Muy bien. De hecho, una de las beneficiarias es particularmente ejemplar, dijo Marcos, pasando algunas páginas. Laura Martínez, de Ciudad Real, Castilla-La Mancha. Excelente desempeño académico. Trabaja para mantenerse. Modelo de determinación. Está en el último año de la carrera. El nombre golpeó a Alejandro como un rayo. Se inclinó hacia adelante, el corazón disparándose. ¿Puedes repetir el nombre? Laura Martínez. ¿Por qué? Alejandro trató de mantener la expresión neutra mientras su mente procesaba la información. Laura estaba siendo sostenida por una beca que él había creado. Ella estaba estudiando enfermería en la universidad donde él estaba construyendo un hospital. ¿Cómo era posible sin que él lo supiera? ¿Puedo ver su archivo?, preguntó tratando de sonar casual. Marcos le entregó una carpeta con el historial completo. Allí estaba todo. Foto de Laura sonriendo tímidamente, historial académico impecable, cartas de recomendación, declaración de ingresos familiares. Y al final, un ensayo que ella había escrito para postularse a la beca, titulado ¿Por qué quiero ser enfermera? Alejandro leyó cada palabra con el corazón apretado. Laura escribió sobre su padre que murió en un accidente laboral porque no tuvo atención médica adecuada, sobre su madre que trabajó el doble para criarla sola, sobre el sueño de volver a Ciudad Real un día y abrir una clínica para atender a familias necesitadas, sobre querer honrar la memoria de su padre salvando otras vidas. Era una narrativa de coraje y determinación que hizo que Alejandro se sintiera pequeño ante su propia futilidad. Marcos, dijo tratando de controlar la voz, ¿esta Laura Martínez trabaja? Sí, trabaja. Tiene autorización para el trabajo nocturno por la beca. La única condición es que el trabajo no interfiera con los estudios. Consultó Marcos los papeles. Ella trabaja como, déjame ver, auxiliar de limpieza en el edificio. La ironía de la situación era tan intensa que Alejandro tuvo que apoyarse en la silla. Laura no sabía que él era responsable de la beca que permitía sus estudios, y él no sabía que ella era una de sus beneficiarias. Durante semanas, ella había limpiado el edificio de la empresa que pagaba su educación, mientras él se enamoraba de la mujer que estaba indirectamente sustentando. ¿Hay algún problema con su beca?, preguntó Marcos, notando la extraña expresión de Alejandro. No, respondió Alejandro rápidamente. Solo curiosidad. Sigue con el buen trabajo. Después de que Marcos salió, Alejandro se quedó solo con la revelación que lo cambiaba todo. Laura no estaba solo trabajando como limpiadora por necesidad. Estaba luchando por un sueño que él estaba ayudando a realizar sin saber. La mujer que lo había tocado tan profundamente era también una prueba viva de que sus raros momentos de generosidad tenían un significado real. Pero el descubrimiento también trajo una complicación terrible. ¿Cómo podría contarle a Laura sobre la beca sin que ella se sintiera manipulada? ¿Cómo explicar que por pura coincidencia estaban conectados de una forma que iba mucho más allá de los encuentros casuales en el ascensor? Alejandro pasó el resto del día incapaz de concentrarse en nada. Revisó contratos sin procesarlos, participó en reuniones sin escuchar realmente lo que se discutía. Su mente estaba completamente ocupada con Laura. No solo la mujer embarazada y vulnerable que había despertado sus instintos protectores, sino la estudiante brillante y determinada que estaba construyendo un futuro con la fuerza que apenas podía comprender. A las 23:15, cuando entró en el ascensor como todas las noches, Alejandro sabía que todo había cambiado. Cuando Laura subió al 35º piso con su habitual sonrisa tímida, tuvo que controlarse para no contarle todo de inmediato.
Buenas noches, dijo ella, observando su corbata que esta vez estaba genuinamente torcida debido a su agitación. Laura, dijo él, su voz cargada de una intensidad que la hizo mirarlo con sorpresa. Necesito contarte algo. Pero al mirar esos ojos marrón dorado, llenos de confianza creciente y una vulnerabilidad cuidadosamente guardada, Alejandro perdió el valor. Contar ahora podría arruinarlo. Todo. Laura podría sentirse engañada, manipulada, como si toda la conexión entre ellos estuviera basada en una mentira. ¿Qué? Preguntó ella, sus manos delicadas ya moviéndose para ajustar la corbata. Nada importante, mintió él. Solo que tengas una buena noche. Laura lo estudió por un momento, sintiendo claramente que algo estaba diferente, pero no presionó. Tú también, Alejandro. Cuando las puertas se cerraron, Alejandro supo que había cometido un error, pero también sabía que la verdad tendría que esperar el momento adecuado, un momento en el que Laura pudiera entender que su conexión era real, independientemente de las circunstancias que los habían unido. Lo que no sabía era que los secretos, como las corbatas torcidas, eventualmente siempre salen a la luz. Junio llegó a Madrid trayendo consigo el invierno seco y la tradicional temporada de verbenas. Para sorpresa de todos los empleados, Torres Inmobiliarias decidió organizar su primera verbena empresarial en la terraza del edificio Torres de Oro. Alejandro había tomado la decisión impulsivamente durante una reunión de directores, alegando que era importante valorar las tradiciones españolas y promover la integración entre los colaboradores. En realidad, estaba desesperadamente buscando una excusa para interactuar con Laura fuera del ambiente formal del ascensor. Laura se enteró de la fiesta a través de un comunicado pegado en el vestuario de los empleados. Al principio, dudó en participar. Con 8 meses de embarazo, se sentía torpe y poco dispuesta para festividades. Además, su relación con Alejandro se había convertido en una fuente constante de confusión emocional que prefería evitar. «Va a ser divertido, niña», insistió doña Concepción mientras organizaba los productos de limpieza. «Hace tiempo que no veo una buena fiesta en este edificio, y mira, no es obligatorio, pero sería bueno aparecer. Muestra que estamos agradecidos por las oportunidades». El comentario de la supervisora llevaba un subtexto claro. Asistir sería políticamente inteligente para mantener el empleo. Laura suspiró, pasando la mano sobre la barriga donde el bebé había desarrollado el hábito de patear siempre que se estresaba. El sábado 24 de junio, la terraza del 42º piso se transformó en un verdadero arrayal urbano. Bandas de colores ondeaban en la brisa nocturna. Puestos de comida típica exhalaban el aroma de empanadas, vino caliente y maíz asado. Un trío de música folclórica tocaba en el escenario improvisado, y la vista panorámica de Madrid creaba un escenario mágico, con millones de luces parpadeando hasta ni el horizonte. Alejandro llegó puntualmente a las 20 horas, vistiendo una camisa de cuadros azul y pantalones vaqueros. Probablemente la ropa más casual que había usado en años. Se sentía ridículamente ansioso, como un adolescente en la primera cita. Había pasado toda la semana imaginando cómo sería bailar con Laura, sostenerla en sus brazos de una manera socialmente aceptable. Laura apareció 1 hora después, usando un vestido floral amarillo que destacaba sus ojos dorados y disimulaba creativamente la prominente barriga. Había soltado el cabello, que caía en suaves ondas sobre los hombros, y llevaba un maquillaje ligero que la hacía parecer más joven y relajada. Cuando Alejandro la vio, tuvo que apoyarse discretamente en la barandilla. Laura estaba absolutamente hermosa, irradiando una alegría natural que él rara vez veía durante los encuentros tensos en el ascensor. «¡Laura!», saludó doña Concepción animadamente.
Ven a conocer al personal de administración. Durante la primera hora, Alejandro solo observó desde lejos, mientras Laura era presentada a los otros empleados. Ella conversaba fácilmente con todos, demostrando una naturalidad social que contrastaba con su timidez habitual. Cuando se rió de la broma de uno de los contadores, Alejandro sintió una punzada de celos que lo sorprendió por su intensidad. Fue cuando el trío anunció la tradicional danza que Alejandro tomó valor. Laura se acercó discretamente mientras ella bebía jugo de maíz en uno de los puestos. ¿Te gustaría bailar conmigo? Laura casi se atraganta con la bebida. Durante todas las semanas de encuentros casuales, nunca se habían tocado más allá de los momentos ritualizados de ajustar la corbata. La idea de bailar, de ser sostenida por él públicamente, la aterrorizaba y la emocionaba simultáneamente. «Yo no sé si es una buena idea», susurró, mirando a su alrededor para verificar si alguien estaba observando. «Es solo un baile», dijo Alejandro suavemente. «Y mira a tu alrededor, todos están bailando». Era verdad. La terraza estaba llena de parejas organizándose para la danza. Ejecutivos bailaban con secretarias, empleados de limpieza con personal de contabilidad. La magia de la verbena había disuelto temporalmente las jerarquías sociales. «Está bien», cedió Laura, extendiendo la mano con una sonrisa tímida. El toque de su mano en la suya envió una corriente eléctrica por el brazo de Alejandro. Era diferente de los ajustes de la corbata. Esta vez el contacto era intencional, íntimo, cargado de posibilidades. La piel de ella era suave y levemente áspera por el trabajo, pero calentaba la suya de una manera que lo hizo olvidar completamente dónde estaba. La música comenzó con el típico ritmo folclórico de la danza. «¡Mira la serpiente!», gritó el animador, y todas las parejas comenzaron a moverse siguiendo las instrucciones tradicionales. Laura reía mientras intentaba seguir los pasos, una mano sosteniendo la de Alejandro, la otra apoyada en la barriga. «Hace años que no bailo danza», gritó por encima de la música. «Desde las fiestas de la escuela en Ciudad Real». «Lo estás haciendo muy bien», respondió Alejandro, sorprendiéndose de lo natural que se sentía al estar allí con ella. Durante los 15 minutos de baile se movieron como si fueron socios durante años. Cuando la música mandaba balancé, sus cuerpos se acercaban peligrosamente. Cuando era hora de pasear, Alejandro guiaba a Laura con una delicadeza que ella nunca había experimentado. Fue durante el momento de Anarrié que ocurrió. Laura tropezó ligeramente y Alejandro la sostuvo por la cintura para evitar que cayera. Durante algunos segundos quedaron abrazados, sus rostros a centímetros uno del otro, mientras la música y las risas a su alrededor desaparecían. En los ojos de Laura, Alejandro vio algo que lo hizo olvidar de respirar. No era solo gratitud o atracción física, era reconocimiento, como si ella finalmente lo viera no como el CEO poderoso e inaccesible, sino como el hombre vulnerable y solitario que realmente era. «Alejandro», susurró ella, su aliento cálido contra su rostro. En ese momento, con las luces de Madrid brillando debajo de ellos y el sonido del forró resonando en el aire nocturno, Alejandro supo que estaba irremediablemente enamorado. No solo de la mujer embarazada y valiente que había transformado sus noches, sino de la persona extraordinaria que había descubierto detrás de la fachada profesional. La música terminó, pero permanecieron abrazados por algunos segundos más, hasta que los aplausos a su alrededor los trajeron de vuelta a la realidad. «Gracias por el baile», dijo Laura, sus mejillas sonrojadas y los ojos brillando. «Gracias a ti», respondió Alejandro, sabiendo que esos 15 minutos habían cambiado todo entre ellos. Más tarde esa noche, mientras Laura regresaba a casa en taxi, que Alejandro había insistido en pagar, aún sentía el fantasma del abrazo,
Por primera vez, desde que fue abandonada embarazada, se permitió soñar que tal vez podría confiar en un hombre nuevamente. Y Alejandro, solo en su lujoso apartamento, finalmente entendió lo que su abuela japonesa había intentado enseñarle a través de los origamis, que las cosas más bellas del mundo nacen de la paciencia, la delicadeza y el coraje de doblar el corazón sin miedo a que se rompiera. El toque que antes lo aterrorizaba se había convertido en su salvación, y la mujer que debería ser solo otra empleada invisible se había convertido en la persona más importante de su vida. El descubrimiento llegó como un puñetazo en el estómago en una calurosa mañana de julio. Laura estaba en el vestuario de la empresa, cambiándose después del turno nocturno, cuando escuchó una conversación entre dos empleadas de la administración que no la habían notado. Por eso ella puede mantener el empleo incluso embarazada de 8 meses, decía una de ellas, una mujer rubia de mediana edad de contabilidad. El jefe está interesado en ella. ¡Qué asco!, respondía la otra. Esas mujeres saben muy bien cómo usar la barriga para conseguir lo que quieren. Apuesto que ni sabe quién es el verdadero padre. Así es, él paga su universidad desde hace 2 años, ¿sabías? Marcos de RRHH comentó ayer. 15,000 al año en becas, y ahora se están acaramelando en la verbena frente a todos. Laura sintió que la sangre se helaba en sus venas. La beca. Alejandro había estado pagando su universidad durante 2 años. Desde antes de conocerse, todo encajaba de manera devastadora. La coincidencia de los encuentros, la universidad donde estudiaba, el hospital que él estaba construyendo, no había sido casualidad. Había sido una manipulación cruel desde el principio. Sin poder controlar las lágrimas que comenzaron a caer, Laura salió silenciosamente del vestuario y se fue directo a casa, llamando para avisar que se sentía mal. Era mentira y verdad al mismo tiempo. Nunca se había sentido tan mareada en su vida. En el apartamento de Malasaña, se sentó en la pequeña cama, sosteniendo el extracto bancario de la universidad que mostraba los pagos misteriosos que siempre había atribuido a algún programa gubernamental. ¿Cómo había sido tan ingenua? ¿Cómo había creído que un hombre como Alejandro Torres podría interesarse genuinamente por una limpiadora embarazada? El bebé pateó violentamente, como si sintiera el desespero de su madre. Laura pasó la mano por su barriga, tratando de calmarse. «Lo siento, mi amor», susurró. «Mamá fue idiota». Esa noche, por primera vez en 2 meses, Alejandro esperó en el ascensor en vano. Laura no apareció para trabajar. Pasó toda la madrugada llamando a su celular, que estaba apagado, hasta que finalmente pidió a Marcos que consiguiera su dirección. A la mañana siguiente, un sábado, Alejandro estaba llamando a la puerta del apartamento de Laura. Cuando ella finalmente abrió, él se sorprendió con su apariencia. Ojos hinchados de llanto, rostro pálido, una expresión de dolor que iba mucho más allá de lo físico. «Laura, por el amor de Dios, ¿qué pasó? ¿Estás bien? El bebé está bien». «Ve a casa», dijo ella con una voz ronca. «No quiero hablar contigo. Laura, por favor, dime qué hice. Si dije algo...» «¡Tú mentiste!», explotó ella volviendo a llorar. 2 años, Alejandro, 2 años pagando mi universidad y no me lo dijiste». El silencio que siguió fue ensordecedor. Alejandro sintió que el suelo se desmoronaba bajo sus pies. ¿Cómo había descubierto eso? «Laura, déjame explicarte». «¿Explicarte qué? ¿Que me compraste? ¿Que todo esto fue un juego para ti?», sollozó ella. «Confié en ti. Pensé que tal vez fueras diferente». «Soy diferente», gritó Alejandro desesperado. «Laura, cuando creé esas becas, ni te conocía. Fue una coincidencia». «¿Coincidencia?».
rió amargamente ella. ¡Qué coincidencia tan conveniente! El poderoso empresario que juega a ser Papá Noel y luego se divierte seduciendo a sus beneficiarias. No fue así. Entonces, ¿cómo fue? Explícame cómo un hombre que mueve millones decide llevar a casa a una limpiadora. Explícame por qué alguien como tú perdería tiempo conmigo. La pregunta golpeó a Alejandro en el centro de todas sus inseguridades, porque realmente, visto desde fuera, la situación parecía exactamente como Laura la estaba interpretando. Un hombre rico, aburrido, jugando con una mujer vulnerable. «¿Por qué te amo?», dijo en voz baja. Laura lo miró con una expresión de total incredulidad. «No sabes lo que es el amor, Alejandro. Solo sabes poseer cosas y yo no soy una cosa que puedes comprar». «Laura, por favor, no quiero más tu bolso», dijo ella con una firmeza que le partió el corazón. «Voy a terminar la universidad sola y no quiero volver a verte». «No puedes hacerme esto», Alejandro dijo, una rabia desesperada apoderándose de él. «No después de todo lo que compartimos». «¿Compartimos?», Laura se rió nuevamente. «Yo compartí mi vida contigo. Tú compartiste tus migajas conmigo». La puerta se cerró, con fuerza, dejando a Alejandro solo en el estrecho pasillo del edificio. Se quedó allí parado, durante casi una hora, escuchando el sonido ahogado del llanto de Laura a través de la delgada pared, hasta que una vecina anciana salió a quejarse del ruido. En los días siguientes, Alejandro intentó de todo: flores que regresaban intactas, cartas que no eran abiertas, llamadas que no eran atendidas. Incluso intentó ir a la universidad, pero Laura había solicitado el cambio a los turnos matutinos para evitarlo. El descubrimiento de la relación también llegó a oídos de la dirección de la empresa. En 1700, una reunión tensa el jueves siguiente, el Consejo de Administración dejó claro que no aprobaba el involucramiento inapropiado del CEO con una empleada. «Alejandro», dijo el doctor Yamamoto, el presidente del consejo y viejo amigo de la familia, «estás poniendo en riesgo la reputación de la empresa. Los accionistas están preocupados». «Que se jodan los accionistas», explotó Alejandro. «Mi vida personal no es problema de nadie». «Es cuando afecta a los negocios», replicó firmemente el doctor Yamamoto. «Necesitas decidir qué es más importante, tus caprichos románticos o el imperio que te llevó 15 años construir». Esa noche, solo en la oficina del 42º piso, Alejandro miró la ciudad abajo y se dio cuenta de que había perdido la única cosa que realmente importaba. Toda su riqueza, todo su poder, toda su posición social no significaban nada sin Laura. Pero ¿cómo convencer a una mujer herida de que su mentira por omisión había nacido del miedo, no de la manipulación? ¿Cómo probar que el amor que había nacido entre ellos era real cuando todas las evidencias apuntaban a una farsa cruel? Laura, en su apartamento silencioso, sostenía su barriga donde el bebé se movía inquieto y se preguntaba cómo había sido tan tonta al creer en cuentos de hadas. Hombres como Alejandro Torres no se enamoraban de mujeres como ella, solo jugaban con ellas. Y así, en medio del invierno madrileño, el amor que había florecido entre los espejos de un ascensor fue soterrado por la devastadora tormenta de la desconfianza y el orgullo herido. Agosto llegó a Madrid con un frío cortante que reflejaba perfectamente el hielo que se había instalado entre Alejandro y Laura. 3 semanas habían pasado desde el descubrimiento de la beca, y Laura mantenía su palabra. Evitaba cualquier posibilidad de encuentro con él. Había cambiado sus horarios en la universidad, solicitado transferencia a otro edificio de limpieza y hasta cambiado su número de teléfono. Alejandro, por su parte, se estaba deteriorando visiblemente. Había perdido peso, desarrollado profundas ojeras, y su famosa compostura empresarial estaba claramente afectada.
Durante las reuniones se mostraba irritado y distraído. Los empleados comentaban en susurros que jamás habían visto al CEO en un estado tan deplorable. Fue en una madrugada particularmente fría de sábado, 19 de agosto, que el destino decidió forzar un reencuentro de la manera más dramática posible. Laura había terminado su turno en el nuevo edificio comercial en 1900, la zona de Malasaña, y esperaba el primer autobús de la mañana cuando sintió la primera contracción. Al principio, pensó que era solo el bebé moviéndose de forma más intensa. Pero cuando el dolor se repitió 5 minutos después, con una intensidad que la hizo doblarse, supo que algo estaba mal. Faltaban aún 3 semanas para la fecha prevista del parto. No, murmuró, sentándose en el banco helado de la parada de autobús. Es muy pronto, mi amor. Necesitas esperar un poco más. Pero el bebé claramente tenía otros planes. Las contracciones comenzaron a llegar en intervalos cada vez menores, y Laura, a pesar de todos sus estudios de enfermería, entró en pánico. Estaba sola, sin suficiente dinero para un taxi hasta el hospital, y el primer autobús no pasaría en 40 minutos. Con dedos temblorosos, tomó el celular y marcó el número de emergencia del SAMU. La llamada se cortó, intentó de nuevo, ocupado. En el tercer intento, finalmente logró contacto, pero le informaron que todas las ambulancias estaban ocupadas. Había sido una noche agitada de accidentes en la ciudad. El tiempo de espera sería de al menos 1 hora. Laura miró a su alrededor desesperadamente. Malasaña. Estaba desierta en la madrugada del sábado. Solo algunos edificios con luces encendidas y el viento frío llevando hojas secas por las calles vacías. Estaba completamente sola. Fue entonces que, en una decisión que más tarde no sabría explicar, Laura marcó el único número que sabía de memoria además del de su madre. El celular de Alejandro. El teléfono sonó solo una vez antes de ser atendido. ¿Laura? Su voz estaba cargada de alivio e incredulidad. ¿Estás bien? ¿Por qué me estás llamando? Alejandro, logró susurrar entre una contracción especialmente fuerte. Yo necesito ayuda. El cambio en su tono de voz lo alertó de inmediato. Laura, ¿qué está pasando? ¿Dónde estás? Paseo de la Castellana, altura del 3000, parada de autobús frente al edificio Birman. Yo creo que el bebé está viniendo. Alejandro no necesitó escuchar más. No te muevas de ahí. Estoy yendo a buscarte ahora. Se vistió con la primera ropa que encontró. Tomó las llaves de la Mercedes y salió disparado por las desiertas calles de Madrid como un loco. El trayecto que normalmente llevaba 20 minutos lo cubrió en 8, con Alejandro pasando por todos los semáforos rojos y rompiendo todos los límites de velocidad. Cuando llegó a la parada de autobús, encontró a Laura doblada sobre sí misma, respirando pesadamente y claramente en trabajo de parto activo. Sin dudarlo, la levantó en brazos y la llevó al coche. «Calma, Laura. Vamos a llegar al hospital», dijo, intentando sonar más calmado de lo que realmente estaba. «Alejandro». Ella agarró la camisa de él con fuerza cuando una nueva contracción la golpeó. «Está muy rápido. No sé si vamos a lograr llegar». Durante el trayecto hacia el Hospital La Paz, el mejor hospital privado de la ciudad, Alejandro llamó al doctor Roberto García, el mejor obstetra de Madrid y su médico personal desde hace años. «Roberto, necesito que estés en el hospital ahora», gritó en altavoz. «Es una emergencia obstétrica». «Alejandro, ¿qué emergencia? Ni siquiera tienes hijos», respondió el doctor Roberto claramente somnoliento. «Es complicado. Solo asegúrate de estar allí, por favor». Lo que siguió fueron los 20 minutos más largos de la vida de Alejandro. Marina alternaba entre momentos de dolor intenso y períodos de vulnerabilidad absoluta,
donde se aferraba a la mano de él como si fuera su única ancla en la tormenta. «Alejandro», dijo durante un momento más calmado, sus ojos marrón dorado llenos de lágrimas. «¿Por qué viniste? ¿Por qué sigues llamando?» La pregunta simple rompió todas las defensas que había construido en las últimas semanas. «Porque te amo, Marina. Sé que no lo crees. Sé que cometí terribles errores, pero te amo más que a nada en esta vida». «Quisiera tanto creerlo», susurró ella. «Pero, ¿cómo puedo confiar cuando todo comenzó con mentiras?» «No fue mentira», dijo Alejandro, sosteniendo su mano con firmeza mientras se detenía en la entrada de la emergencia del hospital. «Mis sentimientos por ti son lo único real que tengo». El equipo médico estaba esperando con una camilla. En los próximos momentos, todo se convirtió en un borrón de pasillos blancos, luces brillantes y voces profesionales urgentes. El doctor Roberto examinó a Marina rápidamente y anunció que el bebé nacería en las próximas horas. «Ella quiere que te quedes en la sala de parto», informó una enfermera a Alejandro. «Dijo que eres el padre». Alejandro miró a Marina, quien asintió débilmente. «No quiero quedarme sola», admitió. «No hoy». Y así, Alejandro Torres, que había pasado toda su vida evitando la intimidad y el contacto físico, se vio vestido con ropa quirúrgica, sosteniendo la mano de una mujer en trabajo de parto, viviendo el momento más intenso y transformador de su existencia. A las 14:37 del sábado, 19 de agosto, después de 7 horas de trabajo de parto, nació Gabriel, 3 kilos y 200 gramos de pura perfección. Cuando el doctor Roberto puso al bebé en los brazos de Marina, las lágrimas finalmente llegaron para ambos. «Es perfecto», susurró Marina, tocando delicadamente el rostro sonrojado de su hijo. «Como tú», dijo Alejandro en voz baja, sus propias lágrimas trazando caminos silenciosos en su rostro, y en ese momento, sosteniendo al bebé que no era de su sangre pero que ya amaba como si lo fuera, Alejandro supo que había encontrado su verdadera familia. No sabía si Marina lo perdonaría, no sabía si tendrían un futuro juntos, pero sabía que jamás abandonaría a ese niño o a la mujer extraordinaria que lo había traído al mundo. El amor había nacido junto con Gabriel, no el amor idealizado de las primeras citas, sino el amor real, probado por el dolor, sazonado por la verdad, y lo suficientemente fuerte para sobrevivir a cualquier tormenta. 6 meses habían pasado desde el nacimiento de Gabriel, y la vida había encontrado un ritmo inesperado. Marina se había graduado en enfermería con honores y conseguido trabajo en la UCI neonatal del Hospital San Luis, irónicamente el mismo donde Alejandro había participado en las negociaciones para la construcción de un nuevo ala. El pequeño apartamento en Malasaña se había transformado en un refugio acogedor, con Gabriel creciendo saludable y trayendo una alegría que Marina jamás imaginó posible. Alejandro mantenía una distancia respetuosa, pero constante. Pagaba todos los gastos médicos y del bebé, un acuerdo que Marina había aceptado de mala gana tras largas discusiones. Visitaba a Gabriel 2 veces por semana, y lentamente estaba demostrando a través de acciones, no palabras, que sus sentimientos eran genuinos. Esa mañana de diciembre, víspera de Año Nuevo, Marina estaba organizando las últimas cosas para el viaje que cambiaría todo. Alejandro había sugerido pasar el fin de año en Barcelona, no como una pareja, sino como una familia moderna, donde Gabriel pudiera conocer el mar y ellos pudieran intentar reconstruir la confianza perdida en un ambiente neutral. «¿Estás segura de que es una buena idea?», preguntó Laura, su mejor amiga de la universidad, que había venido a ayudar con las maletas. 6 meses. «Marina, ¿estás segura de que has superado el rencor?»,
Marina dejó de doblar la ropa de Gabriel y miró por la ventana. Allí abajo, Alejandro esperaba en el coche, puntual como siempre, vistiendo una camisa polo azul claro y gafas de sol. En los últimos meses, ella había observado cambios en él que iban mucho más allá de la apariencia. El hombre frío y controlador había dado paso a alguien más humano, más vulnerable, especialmente cuando interactuaba con Gabriel. No sé si he superado, admitió Marina, pero sé que Gabriel merece conocer al hombre que estuvo presente en el momento más importante de su vida, y yo echo de menos a Alejandro. El viaje a Barcelona fue revelador. Gabriel, con 6 meses, estaba en una fase encantadora donde sonreía a todo y a todos, pero reservaba sus risas más deliciosas para Alejandro. Durante el vuelo, Alejandro sostuvo al bebé con una naturalidad que sorprendió a Marina, tarareando suavemente una canción japonesa que dijo haber aprendido de su abuela. Mi Oba-chan solía cantarme esto cuando tenía pesadillas, explicó, mientras Gabriel se dormía tranquilamente en sus brazos. Es sobre un pájaro que pierde el nido, pero encuentra una nueva familia en las nubes. Se hospedaron en un hotel en Barceloneta, en habitaciones separadas pero conectadas por una suite familiar. En la primera noche, mientras Gabriel dormía entre ellos en la gran cama de la suite, Alejandro finalmente encontró el valor para la conversación que había estado posponiendo durante meses. Marina, dijo en voz baja, observando al bebé que dormía plácidamente. Sé que cometí enormes errores. Sé que mentí por omisión, que dejé que mi miedo a ser rechazado creara una situación imposible entre nosotros. Marina continuó en silencio acariciando los oscuros cabellos de Gabriel. Pero necesitas saber que no hubo un solo momento, desde aquella primera noche en el ascensor, en que mis sentimientos no fueran completamente genuinos. Alejandro continuó. La beca fue creada 2 años antes de conocerte. Cuando descubrí que eras una de las beneficiarias, me aterrorizó que pensaras que todo era una farsa. Y entonces decidiste no contar nada. Laura dijo suavemente, sin ira en su voz. Decidí como un cobarde, admitió, porque tenía miedo de perder la única cosa real que había sucedido en mi vida en años. Laura finalmente lo miró. En los últimos meses había tenido tiempo para procesar todo. El dolor inicial de la traición había dado lugar a una comprensión más madura de las complejidades de la situación. Y observando a Alejandro con Gabriel, viendo cómo se había convertido en una presencia constante y cariñosa, ella había comenzado a creer que tal vez las personas podían cambiar. Alejandro dijo, ¿quieres ser padre de Gabriel? La pregunta lo tomó completamente desprevenido. ¿Qué estás preguntando? Estoy preguntando si quieres adoptar a mi hijo, legalmente, oficialmente, asumir todas las responsabilidades y alegrías que eso significa. Alejandro sintió el corazón detenerse. Laura, sabes que sí, pero ¿por qué? Porque en los últimos 6 meses has estado más presente en su vida que el padre biológico durante todo el embarazo. Porque cuando veo a ustedes dos juntos, veo una familia, y porque... Ella dudó. Porque tal vez esté lista para confiar en ti nuevamente. Al día siguiente, pasaron todo el día en la playa. Alejandro, que nunca había sido de actividades al aire libre, se encontró construyendo castillos de arena mientras Gabriel jugaba a la sombra de la sombrilla. Laura lo observaba con una sonrisa que no aparecía en meses, viendo al hombre del que se había enamorado emerger completamente de las sombras del empresario implacable. Por la tarde, mientras Gabriel dormía en el carrito, caminaron por el paseo marítimo. La playa de Barceloneta hervía con los preparativos para la verbena de Año Nuevo, pero encontraron un rincón más tranquilo cerca de las rocas del Leme. «Laura», dijo Alejandro, deteniéndose de repente y sacando algo del bolsillo. «Tengo algo para ti».
Laura esperaba un anillo, tal vez una joya cara, el tipo de regalo que los hombres ricos daban para impresionar. En lugar de eso, Alejandro extendió un pequeño origami hecho de papel dorado, delicadamente doblado en forma de corazón. Está hecho con papel reciclado de la primera empresa que compré, explicó nerviosamente. Mi abuela me enseñó que el origami es sobre transformar algo simple en algo bello a través de la paciencia y el cuidado, como tú hiciste conmigo. Laura sostuvo el delicado corazón de papel, sus manos temblando ligeramente. Alejandro, no estoy pidiendo que te cases conmigo, dijo rápidamente. No ahora. Sé que necesito recuperar tu confianza, pero estoy pidiendo una oportunidad real para demostrar que puedo ser el hombre que tú y Gabriel merecen. Laura miró el origami, luego a Alejandro, luego a Gabriel durmiendo pacíficamente en el carrito. En ese momento, con las olas rompiendo suavemente en la arena y el sol de la tarde dorado, iluminando el rostro del hombre que había aprendido a doblar su propio corazón sin miedo, supo que estaba lista para apostar en el amor una vez más. Está bien, dijo simplemente, intentémoslo. Esa noche, mientras 2 millones de personas se reunían en la playa para celebrar la llegada del nuevo año, Alejandro, Laura y Gabriel vieron los fuegos artificiales desde la habitación del hotel. Gabriel había despertado exactamente a medianoche, como si supiera que era un momento especial, y los tres permanecieron abrazados en el balcón, observando el cielo estallar en colores. «Feliz Año Nuevo», susurró Laura. «Feliz Año Nuevo para nosotros», respondió Alejandro, besando delicadamente la frente de Gabriel, y luego, por primera vez en meses, los labios de Laura. 6 meses después, se casaron en una ceremonia sencilla en la Iglesia de la Libertad, el barrio donde Alejandro había encontrado refugio en la casa de su abuela. Laura llevaba un vestido simple y cargaba a Gabriel, ahora de 1 año, que insistió en ayudar intercambiando las alianzas. El mayor regalo de boda que se dieron fue la apertura de la guardería Esperanza en la planta baja del edificio Torres de Oro, donde todo había comenzado. El espacio corporativo frío fue transformado en un ambiente acogedor, lleno de risas de niños, donde madres trabajadoras podían dejar a sus hijos con seguridad. Laura realizó su sueño de cuidar de personas, ahora como enfermera especializada y administradora de la guardería. Alejandro descubrió que su verdadera vocación no era acumular propiedades, sino crear hogares, tanto el suyo propio como el de otras familias, y el toque que antes lo aterrorizaba se convirtió en su ancla. Todas las mañanas, Alejandro despertaba con Gabriel jugando en su pecho y Laura ajustando su corbata antes de salir juntos para otro día de una vida que finalmente tenía sentido. El ascensor donde todo comenzó aún reflejaba sus sonrisas en los espejos, pero ahora reflejaban algo mucho más poderoso. Una familia que había demostrado que el verdadero amor no rompe barreras, las transforma en puentes.